¿Qué pasaría si un portaaviones se enfrenta a un ejército de kamikazes? El océano estaba en calma, demasiado en calma. El portaaviones avanzaba como una ciudad flotante, ajeno a la historia que estaba a punto de repetirse bajo un rostro distinto. Sus radares giraban sin descanso, sus reactores empujaban miles de toneladas de acero y en la cubierta los cazas descansaban como animales dormidos, confiados en que nada podía tocarlos. Pero a 400 kilómetros de distancia, alguien había tomado una decisión sin regreso. No era una flota moderna, no había misiles inteligentes ni satélites, solo aviones antiguos, ligeros, cargados con explosivos y pilotos que ya se habían despedido de todo. No entrenaban para volver, entrenaban para impactar. El primer punto en aparecer en el radar fue insignificante, un eco débil, casi una interferencia. Luego otro, y otro más, hasta que la pantalla dejó de parecer un sistema de detección y comenzó a parecer un enjambre. En el puente de mando nadie gritó, nadie entró en pánico. La doctrina decía que un portaaviones moderno podía enfrentar cualquier amenaza aérea. Sus defensas estaban diseñadas para guerras que duraban minutos, no para enemigos que duraban segundos antes de morir. La pregunta no era si podían derribarlos, la pregunta era cuántos vendrían. Porque cada punto en el radar no representaba a una aeronave, representaba a una persona que había aceptado morir con tal de acercarse lo suficiente. Los oficiales conocían los números, los rangos, las probabilidades, pero ningún manual contemplaba una verdad incómoda. La tecnología es poderosa, pero la voluntad humana no siempre sigue la lógica. Y mientras el enjambre crecía, una certeza comenzó a filtrarse entre el acero y los protocolos. Esta no sería una batalla por el mar, sería una batalla por el tiempo. Cada segundo que pasaba era un segundo menos para reaccionar. Cada decisión tomada ahora definiría si el portaaviones seguiría siendo un símbolo de poder o un recuerdo humeante flotando sobre el agua. El conteo ya había comenzado. Ahora. La alarma general no sonó de inmediato. Primero llegó el silencio tenso, ese que solo aparece cuando los datos empiezan a no encajar. Los operadores ampliaron el rango del radar. Lo que vieron confirmó el peor escenario. No era un ataque coordinado desde un solo punto, sino múltiples grupos dispersos, avanzando a distintas alturas, desde direcciones opuestas. Eso era lo peligroso. Un portaaviones no está solo. A su alrededor, destructores y cruceros formaban un escudo móvil, cada uno con misiles diseñados para borrar objetivos antes de que fueran visibles a simple vista. En teoría, ningún avión antiguo debería atravesar esa muralla. En teoría. Pero la teoría no contempla a pilotos que no necesitan regresar. Los primeros misiles despegaron dejando estelas blancas en el cielo, impactos limpios, explosiones lejanas, puntos que desaparecían del radar. Por unos segundos, la confianza volvió al puente de mando. Funcionaba. El sistema hacía exactamente aquello para lo que fue creado. Hasta que los números empezaron a jugar en contra. Por cada avión derribado, 2 más ocupaban su lugar. Volaban bajo, tan cerca del mar que confundían a los sensores. Otros subían solo para obligar a los radares a dividir su atención. No buscaban sobrevivir, buscaban cansar. Cada misil disparado era una victoria y un problema. Las reservas no eran infinitas. Cada interceptación exitosa consumía tiempo, combustible y decisiones humanas. El enemigo, en cambio, solo necesitaba una oportunidad. En la cubierta, los equipos se movían con precisión mecánica. Aviones despegaban para interceptar lo que los misiles no podían. Los pilotos sabían que no perseguían cazas modernos, sino hombres dispuestos a estrellarse contra ellos si era necesario. Y en ese intercambio desigual surgió el primer temor real. No el miedo a perder la batalla, sino el miedo a ganarla lentamente. Porque si el ataque no se detenía pronto, el portaaviones no sería destruido por una explosión directa, sino por el desgaste, por la saturación, por la simple matemática de demasiados enemigos y muy poco margen de error. La pregunta dejó de ser cuántos vendrían, ahora era cuánto aguantarían.
A medida que el cielo se llenaba de estelas y fragmentos ardientes, algo empezó a cambiar dentro del portaaviones. No era visible en las pantallas, pero se sentía en los pasillos. El combate había dejado de ser un ejercicio técnico y se había convertido en una prueba psicológica. Los sistemas automáticos seguían funcionando, pero ya no eran suficientes. Las defensas de corto alcance entraron en acción. Cañones que disparaban miles de proyectiles por minuto, creando muros de fuego alrededor del grupo naval. El aire vibraba, el mar se llenaba de restos metálicos, y aún así algunos aviones seguían avanzando. Demasiado cerca. Uno pasó a menos de 100 metros antes de ser pulverizado. Otro cayó en picada tras perder un ala, pero su trayectoria ya estaba decidida. Impactó contra el mar con tal fuerza que la explosión levantó una columna de agua que sacudió el casco del portaaviones. No lo tocó, pero lo recordó a todos. Bastaba uno. En el centro de mando, las voces comenzaron a elevarse, no por pánico, sino por urgencia. Las decisiones ya no eran elegantes, eran rápidas. Cambiar rumbo, acelerar, girar el viento para permitir más despegues. Cada maniobra implicaba exponer un flanco y proteger otro. Los pilotos que interceptaban de cerca lo entendieron antes que nadie. Mirar al enemigo ya no era como antes. No había maniobras evasivas sofisticadas ni intentos de huida. Los kamikazes apuntaban directamente a ellos, sabiendo que forzar un choque también era una forma de cumplir la misión. Eso desgasta. Derribar a alguien que intenta sobrevivir es una cosa, derribar a alguien que quiere morir es otra muy distinta. Con cada enfrentamiento, la ventaja tecnológica seguía siendo clara, pero la ventaja moral comenzaba a erosionarse. El portaaviones resistía, sus defensas funcionaban. Sin embargo, el reloj no estaba de su lado, porque el enemigo no medía la victoria en barcos hundidos, la medía en grietas invisibles, cansancio, dudas, errores. Y en una guerra así, el primer error no avisa, simplemente ocurre. Antes de seguir con el video, te agradecería mucho si te suscribes, le des like y comentes qué te está pareciendo el video o qué te pareció para poder adaptarme a sus gustos. Continuamos. El ataque llevaba horas, aunque dentro del portaaviones el tiempo había perdido forma. No existían minutos, solo oleadas. Ventadas breves de calma seguidas por nuevos ecos en el radar. Cada pausa era una trampa, servía para rearmar, respirar y anticipar lo que vendría después. Las reservas comenzaron a sentirse, no en números visibles, sino en decisiones más duras. Ya no se disparaba a todo lo que aparecía, ahora se priorizaba, se calculaba, se aceptaba el riesgo. Algunos objetivos se dejaban pasar unos segundos más, esperando que entraran en un rango donde una sola ráfaga fuera suficiente. Ese margen era peligroso. En uno de esos instantes, un avión logró atravesar la cortina exterior. Volaba tan bajo que parecía tocar las olas. Los cañones lo alcanzaron tarde. La explosión ocurrió lo suficientemente cerca como para lanzar fragmentos contra la cubierta. No fue un impacto directo, no hundió al portaaviones, pero dejó heridos, fuego, humo negro elevándose como una advertencia. Por primera vez, la guerra tocó la piel del barco. Los equipos de control de daños entraron en acción, mientras, arriba, los despegues continuaban. Nadie celebró haber sobrevivido. No había espacio para eso. Cada herida recordaba que el acero no era invulnerable y que la suerte también se desgasta. En el puente, alguien pronunció una verdad incómoda. Incluso si derribaban a todos, el portaaviones no saldría intacto. La misión ya no era solo sobrevivir, sino seguir siendo operativo después, y eso abría una grieta estratégica. ¿Valía la pena permanecer allí? ¿O retirarse significaba conceder una victoria moral al enemigo? Porque los kamikazes no necesitaban hundir el barco para ganar, solo necesitaban demostrar que podían alcanzarlo, que podían sangrarlo, que incluso el símbolo máximo del poder naval podía ser forzado a retroceder. Mientras el humo se disipaba, el radar volvió a llenarse de puntos, no tantos como antes, pero suficientes. La batalla estaba cambiando de forma, y el portaaviones empezaba a entender el verdadero costo de seguir ahí. La orden de retirada nunca llegó, pero empezó a flotar en el aire como una palabra prohibida.
El portaaviones seguía avanzando, escoltado, herido pero vivo. Sin embargo, algo esencial había cambiado. Ya no imponía el ritmo, respondía a él. Los ataques eran menos frecuentes, pero más precisos. Los kamikazes restantes parecían haber aprendido. No atacaban en masa, sino en parejas, a intervalos irregulares, buscando grietas, forzando a los sistemas a permanecer activos sin descanso. Era una tortura lenta, un combate de nervios. Los operadores llevaban demasiadas horas sin relevo real. Los pilotos aterrizaban con combustible mínimo, volvían a despegar casi sin hablar. En sus miradas ya no había adrenalina, solo concentración cruda. Sabían que la superioridad tecnológica seguía ahí, pero también sabían algo más peligroso. Un solo fallo humano podía pesar más que 100 sistemas automáticos. Entonces, ocurrió. Un avión logró acercarse lo suficiente para ser visto a simple vista, no en una pantalla, con los ojos. Era pequeño, frágil, casi anacrónico frente al monstruo de acero que tenía enfrente. Durante un segundo eterno, nadie supo si sería derribado a tiempo. Lo fue. La explosión fue limpia, en el aire, pero el silencio posterior no trajo alivio, trajo comprensión. Aquello había estado demasiado cerca, demasiado humano. En ese momento, el portaaviones ganó la batalla y perdió la certeza, porque había sobrevivido no solo por su poder, sino porque el enemigo se estaba agotando primero, no por miedo, sino por simple límite físico, y eso planteaba una conclusión inquietante. Si el ataque hubiera durado un poco más, si hubieran sido unos cuantos más, la victoria dejó de sentirse como victoria, se parecía más a una advertencia. El mar volvió a calmarse, pero nadie lo celebró. Todos entendieron que no habían presenciado una demostración de fuerza, sino una demostración de fragilidad. Y aún quedaba una última pregunta por responder. Cuando el último eco desapareció del radar, no hubo aplausos. El portaaviones seguía a flote, sus reactores intactos, su bandera aún ondeando sobre el mástil. Técnicamente, había ganado. Cualquier informe oficial lo diría con claridad. 0 impactos directos, superioridad aérea mantenida, amenaza neutralizada. Pero las cubiertas estaban marcadas por fuego y metralla. Algunos aviones ya no regresarían a volar y, sobre todo, la tripulación no era la misma que al inicio. Porque esta batalla no se había librado solo con acero y algoritmos, se había librado contra una idea peligrosa, que la tecnología, por sí sola, puede resolver cualquier guerra. El portaaviones sobrevivió gracias a capas de defensa, disciplina y entrenamiento, pero también porque el enemigo se quedó sin cuerpos que lanzar. Ahí estaba el verdadero límite. Un ejército de kamikazes no necesita ganar, solo necesita insistir el tiempo suficiente. Cada ataque no busca destruir, busca cansar, saturar, obligar al adversario a tomar decisiones cada vez más costosas. Y en ese intercambio, el bando que valora la vida siempre juega con desventaja moral. El portaaviones demostró que puede resistir incluso lo impensable, pero también demostró que no es invencible. Si el número hubiera sido mayor, si el entorno hubiera sido distinto, si el factor humano hubiera fallado una sola vez, el resultado habría cambiado. Al alejarse del área, el mar volvió a verse infinito, indiferente, como si nada hubiera ocurrido, pero dentro del barco quedó una lección silenciosa. La guerra moderna no siempre la gana quien tiene más poder, sino quien está dispuesto a pagar el precio más alto. Y cuando el enemigo no teme morir, incluso el gigante más imponente aprende a temer resistir demasiado. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete y comenta.